Capítulo 1. El encuentro inesperado. En una bulliciosa cafetería de la Ciudad de México, dos almas perdidas están a punto de cruzar sus caminos, cambiando sus vidas para siempre. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire de la pequeña cafetería El Rincón del Sabor, ubicada en el corazón de la colonia Roma. Era un martes por la tarde, y el local estaba lleno del habitual bullicio de estudiantes, oficinistas y vecinos del barrio que buscaban un refugio del caótico tráfico de la ciudad. En una mesa junto a la ventana, Sofía Hernández, una joven maestra de secundaria de 28 años, revolvía distraídamente su café mientras repasaba los exámenes de sus alumnos. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro cansado pero determinado. Vestía una blusa blanca y una falda lápiz negra, su atuendo habitual para el trabajo, aunque ahora lucía algo arrugado después de un largo día en el aula. Sofía suspiró profundamente mientras leía las respuestas de sus estudiantes. A pesar de sus esfuerzos, muchos seguían luchando con los conceptos básicos de álgebra. Se preguntaba, no por primera vez, si estaba haciendo lo suficiente, si realmente estaba marcando una diferencia en las vidas de estos jóvenes. ¿Más café, maestra?, preguntó doña Lupita, la dueña de la cafetería, una mujer regordeta de unos 60 años con una sonrisa amable y ojos chispeantes. Sofía levantó la vista y sonrió cansadamente. Sí, por favor, doña Lupita. Lo necesito para terminar de revisar estos exámenes. Ay, hija, respondió doña Lupita mientras llenaba la taza, no trabajes tanto. La vida es más que números y calificaciones. Sofía asintió, agradeciendo silenciosamente la preocupación de la mujer mayor. Doña Lupita había sido una presencia constante en su vida desde que se mudó al barrio hace 3 años, ofreciendo no solo café, sino también consejos maternales y un oído atento cuando lo necesitaba. Justo cuando Sofía estaba a punto de sumergirse nuevamente en su trabajo, la puerta de la cafetería se abrió de golpe, el tintineo de la campana sobresaltando a varios clientes. Un hombre alto y desaliñado entró tambaleándose, su presencia inmediatamente cambiando la atmósfera del local. Diego Fuentes, de 35 años, parecía fuera de lugar en la acogedora cafetería. Su cabello negro estaba revuelto y una barba de varios días cubría su rostro. Vestía una camiseta gris desgastada, jeans raídos y botas de trabajo gastadas. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron el local con una mirada perdida y desesperada. Los clientes lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Doña Lupita, siempre atenta, se acercó a él con cautela. ¿Puedo ayudarlo, joven? Diego pareció no escucharla. Su mirada continuó vagando por el local hasta posarse en Sofía. Con pasos inseguros, se acercó a su mesa, ignorando las miradas preocupadas de los demás clientes. Disculpe, señorita, balbuceó, su voz ronca y temblorosa. ¿Podría prestarme su teléfono? El mío se quedó sin batería. Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y recelo. El hombre parecía estar al borde del colapso, sus manos temblaban ligeramente y había un brillo de desesperación en sus ojos. Sin embargo, años de vivir en la ciudad le habían enseñado a ser cautelosa con los extraños. Lo siento, pero no presto mi teléfono a desconocidos, respondió Sofía con firmeza pero amablemente. Diego se desplomó en la silla frente a ella, hundiendo el rostro entre las manos. El olor a sudor y alcohol llegó a la nariz de Sofía, haciéndola fruncir el ceño. Por favor, suplicó Diego, su voz ahogada por sus manos, necesito llamar a mi hermana. Acabo de salir de la cárcel y no tengo a nadie más. La revelación dejó a Sofía sin palabras. Los murmullos de los clientes cercanos indicaban que habían escuchado la confesión de Diego. Doña Lupita se acercó a la mesa, una expresión de preocupación en su rostro. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó, sus ojos alternando entre la maestra y el hombre desaliñado. Sofía asintió lentamente, su mente trabajando rápidamente. Tras un momento de duda, sacó su teléfono del bolso y se lo tendió a Diego. «Tienes 5 minutos», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma por su decisión. Diego levantó la vista, sus ojos llenos de gratitud y sorpresa. «Gracias», murmuró, tomando el teléfono con manos temblorosas. «Gracias de verdad». Mientras Diego marcaba un número y esperaba, Sofía no pudo evitar observarlo.
bajo la fachada descuidada y el olor a alcohol, vio destellos de algo más, vulnerabilidad, arrepentimiento y, quizás, un destello de esperanza. Ana, dijo Diego cuando alguien contestó al otro lado de la línea. Su voz se quebró ligeramente. Soy yo, Diego. Sí, ya salí. No, no tengo dónde ir. ¿Podrías? Hubo una pausa, y Sofía vio cómo el rostro de Diego se contraía de dolor. Entiendo. Sí, lo siento. Adiós, Ana. Diego terminó la llamada y devolvió el teléfono a Sofía con manos temblorosas. Gracias, murmuró nuevamente, su voz apenas audible. No sabe lo que significa para mí. Sofía asintió, sintiendo una extraña conexión con este hombre destrozado. Contra todo su mejor juicio, se encontró preguntando, ¿necesita algo más? ¿Un café, tal vez? Diego la miró sorprendido, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez. Un café sería maravilloso. Sofía hizo un gesto a doña Lupita, quien había estado observando la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad. Doña Lupita, ¿podría traernos otro café, por favor? La mujer asintió, lanzando una última mirada preocupada antes de dirigirse a la barra. Me llamo Sofía, dijo la maestra, extendiendo su mano. Diego la tomó después de un momento de vacilación. Diego, respondió. Diego Fuentes. Mientras doña Lupita regresaba con el café, Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una conversación que podría cambiar el curso de su vida. No podía explicar por qué, pero sentía que este encuentro fortuito con Diego era el comienzo de algo importante. Entonces, Diego, comenzó Sofía, empujando sus exámenes a un lado, ¿por qué no me cuenta su historia? Diego tomó un sorbo de café, sus ojos encontrándose con los de Sofía por encima de la taza. Por un momento, el bullicio de la cafetería pareció desvanecerse, y Sofía supo que estaba a punto de escuchar una historia que cambiaría su perspectiva para siempre. Capítulo 2. Secretos y sombras. En un aula vacía después de clases, Sofía enfrenta sus propios demonios mientras intenta ayudar a un estudiante problemático. El timbre que marcaba el final de las clases resonó por los pasillos de la secundaria técnica número 23 Benito Juárez. Sofía se quedó mirando por la ventana del salón de clases, observando cómo los últimos estudiantes se marchaban. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el patio, dando al lugar un aire melancólico. Todos se habían ido, excepto uno. Carlos Ramírez, un chico de 15 años con una actitud desafiante y ojos llenos de ira, permanecía sentado en su pupitre al fondo del aula, garabateando furiosamente en su cuaderno. Carlos, llamó Sofía suavemente, acercándose a su pupitre. ¿Podemos hablar un momento? El muchacho levantó la vista, su expresión una mezcla de hostilidad y miedo. ¿Qué quiere, maestra?, espetó Carlos. Ya le dije que no hice nada. Sofía se acercó, sentándose en el pupitre frente a él. No estoy aquí para regañarte, Carlos. Estoy preocupada por ti. Tus notas han bajado, faltas a clases. ¿Está todo bien en casa? Por un instante, la máscara de dureza de Carlos se agrietó, revelando a un niño asustado. Pero rápidamente se recompuso. Todo está perfecto, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. No necesito su lástima. Sofía suspiró, recordando su propia adolescencia turbulenta. Sabes, cuando yo tenía tu edad, también pensaba que podía enfrentar todo sola. Creía que mostrar vulnerabilidad era una debilidad, que pedir ayuda significaba que era débil. Carlos la miró, una chispa de curiosidad atravesando su fachada de indiferencia. ¿Usted? Pero si usted es perfecta. Sofía soltó una risa amarga. Estoy lejos de ser perfecta, Carlos. Todos tenemos nuestros secretos y nuestras luchas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando tenía 15 años, mi padre nos abandonó. De un día para otro, mi madre y yo nos quedamos solas, sin dinero y con un montón de deudas. Se giró para mirar a Carlos. Me enfadé con el mundo. Comencé a faltar a clases, a juntarme con gente que no me convenía. Pensé que así podría escapar del dolor, de la responsabilidad. Carlos se removió incómodo en su asiento.
¿Y qué pasó? Tuve suerte, respondió Sofía con una sonrisa triste. Una maestra, la señora Gutiérrez, vio a través de mi actitud. No se dio por vencida conmigo, incluso cuando yo hacía todo lo posible por alejarla. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Diego. ¿Podemos vernos? Necesito tu ayuda. Sofía sintió un nudo en el estómago. Desde aquel encuentro en la cafetería hace una semana, había estado ayudando a Diego a reintegrarse a la sociedad. Pero cada vez que lo veía, sentía que estaba caminando por una cuerda floja entre el deber y algo más profundo y peligroso. Volviendo su atención a Carlos, Sofía tomó una decisión. ¿Qué te parece si hacemos un trato?, propuso. Tú me cuentas qué está pasando realmente, y yo te cuento un secreto mío. Vale. Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Finalmente, asintió lentamente. Bien, comenzó Sofía. ¿Recuerdas al hombre que vino a buscarme la semana pasada? ¿El que parecía un poco descuidado? Carlos asintió. Su nombre es Diego. Lo conocí hace una semana en una cafetería. Acababa de salir de la cárcel y no tenía a nadie a quien acudir. Desde entonces, he estado ayudándolo a reintegrarse a la sociedad. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. ¿Está ayudando a un exconvicto? ¿No es peligroso? Sofía sonrió tristemente. La vida no es blanca o negra, Carlos. A veces, las personas cometen errores, pero eso no significa que no merezcan una segunda oportunidad. Se inclinó hacia adelante. Ahora, tu turno. ¿Qué está pasando realmente, Carlos? El muchacho bajó la mirada, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su cuaderno. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mi hermano está metido en problemas. Drogas, creo. Ha estado faltando a casa, y cuando regresa. Carlos se detuvo, su voz quebrándose. Sofía esperó pacientemente. Cuando regresa, a veces está violento, continuó Carlos. Mi mamá tiene miedo, pero no quiere denunciarlo. Dice que es familia, que tenemos que ayudarlo. Pero yo no sé qué hacer. Sofía sintió que su corazón se rompía por el chico. Sin pensarlo, extendió su mano y la colocó sobre la de Carlos. Gracias por confiar en mí, dijo suavemente. No estás solo en esto, ¿me oyes? Vamos a encontrar una manera de ayudar a tu familia. Carlos levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por primera vez en semanas, Sofía vio un destello de esperanza en su rostro. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró nuevamente. Otro mensaje de Diego: es urgente. Por favor. Sofía se encontró atrapada entre dos almas necesitadas, consciente de que su decisión en este momento podría tener consecuencias de largo alcance. Carlos dijo finalmente, ¿qué te parece si continuamos esta conversación mañana? Tengo una idea de cómo podríamos ayudar a tu hermano, pero necesito hacer algunas averiguaciones primero. El muchacho asintió, una mezcla de alivio y ansiedad en su rostro. Gracias, maestra, murmuró. Mientras Carlos recogía sus cosas, Sofía se quedó mirando por la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía la sensación de que las vidas de Carlos y Diego estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos podía prever. Y en el centro de todo, estaba ella, una maestra que de alguna manera se había convertido en el puente entre dos mundos muy diferentes. Con un suspiro, Sofía tomó su teléfono y respondió al mensaje de Diego: voy en camino. Dime dónde nos vemos. Mientras salía del aula, no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo y si estaba preparada para las consecuencias que seguramente vendrían. El sol se estaba poniendo cuando Sofía salió de la escuela, proyectando largas sombras en las calles de la Ciudad de México. Mientras caminaba hacia la estación de metro, su mente oscilaba entre la preocupación por Carlos y la ansiedad por su inminente encuentro con Diego. ¿Estaba haciendo lo correcto al involucrarse tanto en las vidas de Carlos y Diego? ¿No estaba cruzando una línea profesional al ayudar a un exconvicto? Y sin embargo, ¿cómo podía darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda? Estas preguntas la atormentaban mientras se sumergía en el bullicio del metro. A su alrededor, la gente iba y venía,
cada uno inmerso en su propio mundo, ajenos al torbellino de emociones que agitaba el corazón de Sofía. Cuando finalmente emergió en la estación cercana al lugar donde había acordado encontrarse con Diego, Sofía tomó una respiración profunda, intentando calmar sus nervios. No sabía qué esperar de este encuentro, pero estaba decidida a enfrentarlo con la misma determinación que había mostrado en el aula con Carlos. Mientras caminaba por las calles cada vez más oscuras, Sofía se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión en su vida. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino también el de Carlos y Diego. Con una mezcla de temor y resolución, Sofía dobló la esquina hacia el lugar de encuentro, lista para enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado. Capítulo 3. El peso del pasado. En un parque solitario al atardecer, Diego lucha contra sus demonios internos mientras Sofía enfrenta una decisión que podría cambiar todo. El Parque México, normalmente lleno de vida y risas, se sumía lentamente en la penumbra del atardecer. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando un suave resplandor sobre los senderos serpenteantes y los árboles centenarios. El aire estaba cargado con el aroma de las jacarandas en flor, mezclado con el olor a tierra húmeda después de una breve llovizna. Sofía llegó al parque con el corazón latiendo aceleradamente. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras buscaba a Diego entre las sombras alargadas. Lo encontró sentado en un banco solitario, su figura recortada contra el cielo teñido de naranja y rosa. Al verla acercarse, el rostro de Diego se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco inesperado. «Gracias por venir», dijo Diego, poniéndose de pie. Vestía una camisa limpia y pantalones bien planchados, un cambio notable respecto a su apariencia descuidada de hace una semana. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente y evitaba mirarla directamente a los ojos. Sofía notó su nerviosismo y sintió una punzada de preocupación. «¿Qué pasa, Diego?» Tu mensaje sonaba urgente. Diego respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Hizo un gesto hacia el banco y ambos se sentaron. Por un momento, solo se escuchó el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa y el canto lejano de los últimos pájaros del día. «Sofía», comenzó Diego, su voz apenas un susurro, «hay algo que necesito decirte. Algo sobre mi pasado, sobre por qué estuve en la cárcel». El aire pareció espesarse entre ellos. Sofía se tensó, pero asintió para que continuara, consciente de que este momento podría cambiar todo entre ellos. «Yo estuve involucrado en un robo», confesó Diego, las palabras saliendo con dificultad. «Era joven, estúpido y desesperado. Pensé que era la única salida». Hizo una pausa, tragando saliva. «Nadie salió herido físicamente, pero arruiné muchas vidas. Incluyendo la mía». Sofía permaneció en silencio, procesando la información. Su mente era un torbellino de emociones, sorpresa, miedo, pero también una extraña sensación de alivio por finalmente conocer la verdad. Diego continuó, las palabras saliendo ahora en un torrente, como si una presa se hubiera roto dentro de él. «Desde que te conocí, he estado tratando de cambiar. De ser mejor. Quiero dejar atrás ese pasado, ser alguien de quien pueda estar orgulloso». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Sofía antes de volver a bajar la mirada. «Pero no es fácil. El mundo no perdona fácilmente». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Hoy me ofrecieron un trabajo. Un trabajo de verdad, en una fábrica de muebles. Nada glamoroso, pero es honesto y me permitiría empezar de nuevo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Diego, eso es maravilloso. Es exactamente lo que necesitas para». «Pero hay un problema», interrumpió Diego, su voz teñida de desesperación. «Me pidieron referencias. Referencias de trabajo, de carácter. Y yo no tengo a nadie». Diego finalmente miró a Sofía, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. «No tengo a nadie más a quien acudir. Sé que es mucho pedir, pero ¿podría ser mi referencia?». Sofía sintió que el mundo se detenía. La petición de Diego la golpeó como una ola, dejándola momentáneamente sin aliento. Ayudarlo de esta manera podría poner en riesgo su propia carrera si alguien se enteraba.
Estaba cruzando una línea, mezclando lo personal con lo profesional de una manera que sabía que era peligrosa. Y sin embargo, mirando los ojos de Diego, vio algo que reconoció, el anhelo desesperado de una segunda oportunidad, la misma mirada que había visto en los ojos de Carlos esa misma tarde. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Era un mensaje de Carlos: maestra, necesito ayuda. Es urgente. Sofía se encontró atrapada en un torbellino de emociones y responsabilidades. Por un lado, estaba Diego, un hombre que luchaba por redimirse, que le estaba pidiendo un acto de fe que podría cambiar el curso de su vida. Por otro lado, estaba Carlos, un joven vulnerable que confiaba en ella para ayudarlo en una situación potencialmente peligrosa. Diego, yo. Comenzó, pero fue interrumpida por otro mensaje de Carlos, esta vez más desesperado: por favor, maestra. Mi hermano está fuera de control. Tengo miedo. Diego notó el conflicto en el rostro de Sofía. ¿Está todo bien?, preguntó, su propia preocupación momentáneamente olvidada. Sofía cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. Cuando los abrió, había una determinación renovada en su mirada. Diego, quiero ayudarte. De verdad. Creo en las segundas oportunidades y creo en ti. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero ahora mismo, hay un estudiante que me necesita. Es una situación delicada y potencialmente peligrosa. ¿Podemos hablar de tu situación mañana? Te prometo que encontraremos una solución. La decepción cruzó el rostro de Diego, pero asintió comprensivamente. Por supuesto. Ve. Ese chico te necesita más que yo ahora mismo. Sofía se puso de pie, pero antes de irse, sintió el impulso de hacer algo más. En un movimiento impulsivo, se inclinó y besó suavemente la mejilla de Diego. Mañana, prometió, su voz apenas un susurro. Encontraremos una manera de ayudarte, te lo prometo. Con eso, Sofía se alejó rápidamente, su mente ya enfocada en la crisis que enfrentaba Carlos. Mientras corría hacia la salida del parque, no pudo evitar sentir que estaba en el centro de una tormenta, tratando desesperadamente de mantener a flote a todos los que la rodeaban. Diego se quedó en el banco, tocando el lugar donde los labios de Sofía habían rozado su piel. El sol finalmente se hundió en el horizonte, sumiendo el parque en sombras, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió un rayo de esperanza iluminando su camino. Mientras Sofía desaparecía en la oscuridad, Diego se dio cuenta de que, sin importar lo que pasara con el trabajo o las referencias, ya no estaba solo en su lucha. Y esa realización, más que cualquier otra cosa, le dio la fuerza para enfrentar lo que sea que el futuro le deparara. El parque quedó en silencio, testigo mudo de un momento que había cambiado el curso de dos vidas para siempre. La noche cayó sobre la Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y, tal vez, de un nuevo comienzo para todos los involucrados. Capítulo 4. Encrucijadas. En una noche lluviosa, las vidas de Sofía, Diego y Carlos convergen de manera inesperada, forzándolos a enfrentar verdades dolorosas y tomar decisiones cruciales. La lluvia caía a raudales sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles en ríos y los sonidos en un murmullo ahogado. Sofía corría por las calles empapadas, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. El mensaje desesperado de Carlos la había llevado a un barrio peligroso en las afueras de la ciudad, conocido por sus pandillas y violencia. Las luces de neón de los bares de mala muerte y las tiendas de conveniencia parpadeaban, reflejándose en los charcos que Sofía esquivaba mientras avanzaba. El aire estaba cargado con el olor a humedad y a basura acumulada en las esquinas. «¡Y Carlos!», gritó Sofía, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. «Carlos, ¿dónde estás?». Sus ojos escudriñaban las sombras entre los edificios decrépitos, buscando cualquier señal del muchacho. El miedo se aferraba a su garganta como un puño helado. ¿En qué se había metido Carlos? ¿Y en qué se estaba metiendo ella al venir aquí sola? Un ruido en un callejón cercano llamó su atención. Sofía se detuvo, su corazón saltando un latido. Dudó por un momento, consciente del peligro, pero la preocupación por Carlos superó su miedo. Con pasos cautelosos, se adentró en el callejón. «Carlos», llamó suavemente.
Un movimiento detrás de un contenedor de basura la sobresaltó. Allí, acurrucado y temblando, estaba Carlos. Su rostro estaba pálido y tenía el labio partido, un hilo de sangre mezclándose con la lluvia que corría por su barbilla. «Maestra», susurró Carlos, su voz quebrada por el miedo y el frío. «Lo siento, no sabía a quién más llamar». Sofía se arrodilló junto a él, ignorando el agua sucia que empapaba su ropa. «¿Qué pasó, Carlos? ¿Quién te hizo esto?». Antes de que Carlos pudiera responder, una voz ronca resonó en el callejón. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». Sofía se giró bruscamente, su cuerpo tensándose instintivamente. 3 hombres bloqueaban la salida del callejón, sus siluetas amenazantes recortadas contra la luz de la calle. El que había hablado, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante. «Miren nada más», se burló, su voz cargada de malicia. El pequeño Carlos trajo refuerzos. «¿Es esta tu mamita, mocoso?». Sofía se puso de pie, colocándose protectoramente frente a Carlos. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. «No sé quiénes son ustedes», dijo, tratando de mantener firme su voz, «pero les sugiero que se vayan. Ahora». El hombre de la cicatriz soltó una carcajada que hizo que a Sofía se le helara la sangre. «¿O qué, preciosa? ¿Vas a darnos una lección?». Los otros 2 hombres rieron, acercándose lentamente. Sofía sentía a Carlos temblando detrás de ella, y supo que tenía que hacer algo, lo que fuera, para protegerlo. Justo cuando la situación parecía a punto de estallar en violencia, una figura emergió de las sombras al otro extremo del callejón, colocándose entre Sofía y los matones. «Diego», jadeó Sofía, reconociendo su silueta con una mezcla de alivio y confusión. Diego se plantó firmemente, su postura emanando una autoridad que Sofía nunca había visto en él antes. «Raúl», dijo, dirigiéndose al hombre de la cicatriz, su voz cargada de una calma peligrosa. «Retrocede. Ahora». El ambiente cambió instantáneamente. Raúl palideció, reconociendo a Diego. «Mierda, ¿el lobo? Pensé que estabas». «Pues ya ves que no», cortó Diego, su voz fría como el acero. «Y estos 2 están bajo mi protección. ¿Entendido?». Raúl asintió nerviosamente, retrocediendo. «Claro, claro, no queríamos problemas. Vámonos, muchachos». En cuestión de segundos, el callejón quedó vacío, salvo por Sofía, Diego y Carlos. La lluvia continuaba cayendo, pero parecía haber perdido su fuerza amenazante. Sofía miró a Diego, una mezcla de gratitud y confusión en sus ojos. «Diego, ¿cómo?». Diego evitó su mirada, pasándose una mano por el cabello mojado. «Hay mucho que no sabes de mí, Sofía. De mi pasado». Carlos, aún temblando, miró a Diego con una mezcla de miedo y admiración. Usted es el lobo. Mi hermano me habló de usted». Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. De repente, se dio cuenta de que estaba parada en una encrucijada, no solo entre el pasado y el presente, sino entre el deber y el corazón. El hombre en el que había empezado a confiar, a quien había besado en la mejilla apenas unas horas antes, tenía un pasado mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Necesitamos salir de aquí», dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Todos. Y luego tendremos que hablar. Todos nosotros». Diego asintió, su rostro una máscara de emociones contenidas. «Conozco un lugar seguro cerca de aquí. Podemos ir allí y secarnos». Mientras los 3 se alejaban bajo la lluvia, cada uno llevaba el peso de sus secretos y la incertidumbre del futuro. Sofía caminaba entre Diego y Carlos, consciente de que sus vidas se habían entrelazado de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. La noche había cambiado todo, y las consecuencias de esta convergencia apenas comenzaban a revelarse. Mientras avanzaban por las calles oscuras y mojadas, Sofía se dio cuenta de que las decisiones que tomarían en las próximas horas podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. La lluvia comenzó a amainar, pero el aire seguía cargado de tensión y preguntas sin responder. ¿Quién era realmente Diego? ¿En qué estaba metido el hermano de Carlos? Y lo más importante,
¿Cómo iba Sofía a navegar este peligroso terreno sin perder de vista su deber como maestra y su creciente conexión emocional con Diego? Mientras se dirigían hacia el refugio prometido, Sofía supo que estaba a punto de enfrentar la noche más larga y reveladora de su vida. Y en el fondo de su corazón, sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Capítulo 5. Verdades al descubierto. En un pequeño apartamento, las verdades salen a la luz, desafiando lealtades y poniendo a prueba los lazos recién formados. El apartamento de Sofía, normalmente un refugio de tranquilidad, ahora parecía demasiado pequeño para contener las emociones que bullían en su interior. El silencio era pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional trueno lejano, recordatorio de la tormenta que aún azotaba la ciudad. Diego estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, su camisa aún húmeda por la lluvia. Carlos se acurrucaba en un sillón, envuelto en una manta y sosteniendo una taza de chocolate caliente que Sofía le había preparado. Sus ojos, aún asustados, saltaban entre Sofía y Diego, como si no pudiera decidir en quién confiar. Sofía caminaba de un lado a otro, sus pasos amortiguados por la alfombra. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones contradictorias. Finalmente, se detuvo frente a Diego, respiró hondo y habló. «Necesito que me digas la verdad», dijo, su voz temblando ligeramente. «Toda la verdad». Diego levantó la mirada, sus ojos cargados de arrepentimiento y miedo. «Sofía, yo no sé por dónde empezar». Por el principio, intervino Carlos inesperadamente, su voz más firme de lo que Sofía esperaba. «¿Es cierto que usted era el lobo? ¿El líder de los sombras?». Sofía jadeó, reconociendo el nombre de una de las pandillas más temidas de la ciudad. Diego asintió lentamente, el peso de su pasado visible en cada línea de su rostro. «Lo era», confesó. «Hace años. Antes de la cárcel». «Pero me dijiste que estuviste en la cárcel por un robo», dijo Sofía, la confusión y el dolor evidentes en su voz. Diego se pasó una mano por el rostro, un gesto que Sofía había llegado a reconocer como señal de su lucha interna. Y así fue. Pero eso fue solo la punta del iceberg. «Sofía, yo hice cosas terribles. Cosas de las que me arrepentiré toda mi vida». Carlos los observaba, su expresión una mezcla de fascinación y temor. «Mi hermano dice que usted era una leyenda. Que nadie se metía con los sombras cuando usted estaba al mando». «¿Tu hermano», dijo Diego, mirando a Carlos con intensidad, «está metido en la pandilla?». Carlos bajó la mirada, asintiendo casi imperceptiblemente. Sofía sintió que su corazón se encogía ante esta confirmación. «Por eso los matones te estaban persiguiendo», dijo Sofía, las piezas encajando finalmente. «Carlos, ¿en qué estás metido exactamente?». El chico comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas mezclándose con los restos de sangre seca en su rostro. «Yo no quería, pero mi hermano dijo que era la única forma de ganar dinero, de ayudar a mamá». Diego se levantó abruptamente, acercándose a Carlos. Se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Escúchame bien, Carlos», dijo, su voz suave pero firme. «Ese camino solo lleva a la destrucción. Créeme, lo sé mejor que nadie». Sofía los observaba, sintiendo que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. El hombre que creía conocer, el exconvicto que estaba tratando de rehacer su vida, resultaba ser mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Y sin embargo, aquí estaba, tratando de salvar a un chico de cometer los mismos errores que él. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «¿Qué hacemos con todo esto?». Diego se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una determinación que no había visto antes. «Ahora, intentamos arreglarlo. Todo. Juntos». «Juntos», repitió Sofía, la palabra cargada de dudas y esperanzas. Diego asintió. Si nos das esa oportunidad. Sé que he cometido errores imperdonables, pero quiero cambiar. Por ti, por Carlos, por mí mismo». Carlos los miró a ambos, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez en mucho tiempo. ¿Pueden ayudarme a salir? ¿A ayudar a mi hermano?».
Sofía sintió que estaba al borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Miró a Diego, viendo en sus ojos el arrepentimiento sincero y el deseo de redención. Luego miró a Carlos, un chico asustado que necesitaba desesperadamente orientación y protección. Finalmente, Sofía tomó una respiración profunda y dijo con firmeza: lo intentaremos. Juntos. El alivio en los rostros de Diego y Carlos fue palpable. Por un momento, el apartamento pareció llenarse de una energía nueva, una mezcla de esperanza y determinación. Pero necesitamos un plan, continuó Sofía, su mente de maestra ya trabajando en los detalles. No podemos simplemente lanzarnos a esto sin pensar. Es peligroso. Diego asintió, una sonrisa de admiración curvando sus labios. Tienes razón. Conozco a algunas personas que podrían ayudarnos. Exmiembros de la pandilla que han salido y ahora trabajan en programas de rehabilitación. Y yo puedo hablar con el orientador de la escuela, añadió Sofía. Tal vez puedan ofrecer algún tipo de programa de protección para ti y tu hermano, Carlos. Carlos los miraba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si mi hermano no quiere salir? ¿Y si es demasiado tarde? Diego puso una mano en el hombro del chico. Nunca es demasiado tarde, chico. Créeme, yo lo sé. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, los tres permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un camino largo y peligroso. Estaban a punto de enfrentarse a una de las pandillas más peligrosas de la ciudad, desafiando años de lealtades y violencia. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos se sentía solo. Se tenían los unos a los otros, una extraña familia forjada en la adversidad. Deberíamos descansar un poco, dijo finalmente Sofía. Mañana comenzaremos a planear nuestro siguiente paso. Mientras preparaba el sofá para Diego y una cama improvisada para Carlos, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Su vida había dado un giro drástico en cuestión de horas, pero de alguna manera, se sentía más viva que nunca. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Sofía miró por la ventana. La ciudad comenzaba a despertar, ajena al drama que se había desarrollado en este pequeño apartamento. Se preguntó qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para enfrentarlo. Con un último vistazo a Diego y Carlos, ahora dormidos, Sofía cerró la puerta de su habitación. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva vida para todos ellos. Y ella estaba determinada a hacer que funcionara, sin importar el costo. Capítulo 6. El plan. En una cafetería discreta, Sofía, Diego y Carlos trazan un arriesgado plan para salvar al hermano de Carlos y desmantelar la pandilla, poniendo a prueba sus lealtades y valentía. La cafetería El Rincón del Abuelo estaba casi vacía a esa hora de la tarde. El aroma a café recién hecho y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con el olor a limpio del piso recién trapeado. En una mesa del rincón, alejada de las ventanas y de oídos curiosos, Sofía, Diego y Carlos hablaban en voz baja, inclinados sobre una serie de notas y mapas improvisados. Sofía, con ojeras que delataban una noche de insomnio, tomó un sorbo de su café antes de hablar. Entonces, susurró, mirando a Diego con una mezcla de confianza y aprensión, ¿estás seguro de que tu contacto en la policía es confiable? Diego asintió, su rostro una máscara de concentración. Sus dedos, que antes temblaban por la abstinencia, ahora estaban firmes mientras trazaba rutas en un mapa de la ciudad. El oficial Ramírez y yo tenemos historia. Él fue quien me ayudó a salir de la pandilla la primera vez. Podemos confiar en él. Carlos, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Su voz era baja, cargada de miedo y duda. Pero, ¿y si mi hermano no quiere salir? ¿Y si es demasiado tarde para él? Sofía puso una mano reconfortante sobre el hombro del chico. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación. No es demasiado tarde, Carlos. Nunca lo es. Pero necesitamos que seas valiente. ¿Crees que puedes hacerlo? Carlos tragó saliva y asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos.
Sofía sintió una punzada de culpa por involucrar a un adolescente en algo tan peligroso, pero sabía que no tenían otra opción. Diego desplegó un mapa más detallado de la ciudad sobre la mesa, cubriendo las tazas de café y los platos con migajas. Bien, este es el plan. Carlos, tú vas a... De repente, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. El tintineo de la campana sobresaltó a los tres, que se giraron instintivamente hacia la entrada. Un joven, no mucho mayor que Carlos, entró tambaleándose. Tenía el rostro magullado y sangraba de un corte en la ceja. «¿Y Miguel?», gritó Carlos, levantándose de un salto. El recién llegado, que Sofía y Diego reconocieron como el hermano de Carlos, los miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sus ojos, inyectados en sangre, se movían frenéticamente de un lado a otro, como un animal acorralado. «Carlos, ¿qué demonios?», comenzó Miguel, pero se interrumpió al reconocer a Diego. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y asombro en su rostro. «Espera, ese es...». Diego se puso de pie lentamente, su presencia llenando el pequeño espacio. La camarera, una mujer mayor que había estado limpiando las mesas cercanas, se alejó discretamente, sintiendo la tensión en el aire. «Miguel», dijo Diego con voz calmada pero firme, «siéntate. Tenemos que hablar». Miguel, claramente en shock, se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban visiblemente y una fina capa de sudor cubría su frente. «El lobo», murmuró, su voz una mezcla de temor y respeto. «Pensé que era una leyenda». Sofía observaba la escena, su corazón latiendo con fuerza. Este era un punto de inflexión, lo sabía. Todo podía salir terriblemente malo, podría ser el comienzo de algo nuevo. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje antes de hablar. «Miguel», dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz, «estamos aquí para ayudarte. A ti y a Carlos. Pero necesitamos que confíes en nosotros». Miguel miró a su hermano, luego a Diego, y finalmente a Sofía. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y posiblemente las drogas, mostraban una chispa de algo, esperanza, desesperación. «¿Por qué?», preguntó, su voz quebrada. «¿Por qué les importa?». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Miguel. Su voz, cuando habló, estaba cargada de una emoción que Sofía nunca había escuchado antes. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Créeme, lo sé mejor que nadie». Hubo un momento de tensión, donde el aire parecía cargado de electricidad. Sofía contuvo el aliento, consciente de que lo que sucediera a continuación determinaría el curso de sus vidas. Lentamente, casi imperceptiblemente, Miguel asintió. «Está bien», dijo en voz baja, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «¿Cuál es el plan?». Diego intercambió una mirada con Sofía antes de volver a inclinarse sobre el mapa. «Primero, necesitamos sacarte de las calles», comenzó. «Ramírez tiene un lugar seguro donde puedes quedarte mientras arreglamos todo». «Ramírez», interrumpió Miguel, la sorpresa evidente en su voz. «¿El policía?». Diego asintió. «Es complicado, pero confía en mí. Está de nuestro lado». Sofía tomó el relevo, su voz suave pero firme. «Mientras tanto, Carlos y yo trabajaremos con la escuela. Hay programas de protección y rehabilitación que pueden ayudarte, Miguel. No será fácil, pero es una salida». Miguel parecía abrumado, sus ojos saltando de un rostro a otro. «¿Y los sombras?». «No van a dejarme ir así como así». «Ahí es donde entro yo», dijo Diego, su voz adquiriendo un tono que recordaba a su pasado como líder de la pandilla. «Conozco sus operaciones, sus escondites. Con la ayuda de Ramírez, podemos desmantelar la pandilla desde dentro». Carlos, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Y mamá? ¿Estará a salvo?». Sofía sintió que su corazón se encogía ante la preocupación en la voz del chico. «Nos aseguraremos de que esté protegida», prometió. Tal vez pueda quedarse conmigo por un tiempo». Mientras Diego comenzaba a explicar los detalles del plan, Sofía sintió una mezcla de miedo y esperanza. Estaban a punto de enfrentarse a fuerzas poderosas y peligrosas, pero por primera vez,
Sentía que tenían una oportunidad real de hacer una diferencia. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de Carlos y Miguel, sino también el futuro de Sofía y Diego, y la posibilidad de redención para todos ellos. Mientras la tarde avanzaba y las sombras se alargaban fuera de la cafetería, los cuatro continuaron hablando, planeando, esperando. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña sensación de unidad. Eran un grupo dispar, una maestra, un expandillero y dos hermanos perdidos. Pero en ese momento, en esa pequeña cafetería, se habían convertido en algo más, una familia improvisada, unida por la esperanza y la determinación de cambiar sus destinos. Sofía miró a su alrededor, a estos hombres y chicos que ahora dependían de ella tanto como ella de ellos. Y supo, con una certeza que la asustaba y emocionaba a partes iguales, que estaban a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa y significativa de sus vidas. Capítulo 7. La confrontación. En una noche tensa, el plan se pone en marcha, llevando a Sofía, Diego y los hermanos a un enfrentamiento peligroso con la pandilla, donde se pondrá a prueba todo lo que han construido. La noche era fría y oscura, el silencio de las calles solo interrumpido por el ocasional ladrido de un perro lejano y el zumbido de las farolas que parpadeaban intermitentemente. Sofía, Diego, Carlos y Miguel se encontraban escondidos en un callejón cerca del almacén abandonado que servía como cuartel general de los Sombras. El corazón de Sofía latía con fuerza, y podía sentir la tensión emanando de sus compañeros. Diego, vestido completamente de negro, revisó su reloj por enésima vez. Su rostro era una máscara de concentración, pero Sofía pudo detectar un atisbo de miedo en sus ojos. «Están todos listos», susurró, su voz apenas audible. Sofía asintió, aunque su estómago se retorcía de nervios. Nunca en su vida se había imaginado en una situación así, pero sabía que no había vuelta atrás. Llevaba un chaleco antibalas debajo de su chaqueta, cortesía del oficial Ramírez, y se sentía extrañamente pesada y torpe. «Recuerden el plan», continuó Diego, su voz tensa pero controlada. «Miguel, tú entras primero. Conoces el lugar y no sospecharán de ti. Carlos, te quedas aquí con Sofía. Yo entraré 5 minutos después. El oficial Ramírez y su equipo estarán en posición, esperando nuestra señal». Miguel respiró hondo, visiblemente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras comprobaba el pequeño micrófono oculto en su chaqueta. «¿Y si algo sale mal?». Diego puso una mano en su hombro, un gesto que parecía extrañamente paternal. «Confía en mí. He estado en situaciones peores y he salido vivo. Solo sigue el plan y todo saldrá bien». Con un último asentimiento, Miguel salió del callejón y se dirigió hacia el almacén. Sofía lo observó alejarse, sintiendo un nudo en el estómago. El joven que hace solo unos días era un problema abstracto para ella, ahora se había convertido en alguien por quien temía. «Va a estar bien, ¿verdad?», preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El adolescente estaba pálido, sus ojos grandes y asustados en la penumbra del callejón. Sofía lo abrazó, tratando de transmitirle una seguridad que no sentía del todo. «Claro que sí. Tu hermano es fuerte, y Diego sabe lo que hace». Los minutos pasaron lentamente, cada segundo una agonía de anticipación. Finalmente, Diego se preparó para entrar. Se ajustó la chaqueta, ocultando la pistola que Ramírez le había proporcionado solo por precaución. «Quédense aquí», les dijo, su voz grave y seria. «Pase lo que pase, no entren. Si algo sale mal, llamen a Ramírez inmediatamente». Antes de que pudiera irse, Sofía lo agarró del brazo. Sin pensarlo, lo atrajo hacia sí y lo besó. Fue un beso breve pero intenso, cargado de todas las emociones que habían estado reprimiendo: miedo, esperanza, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. «Ten cuidado», susurró Sofía cuando se separaron, sus ojos brillantes en la oscuridad. Diego la miró con una mezcla de sorpresa y determinación. «Lo tendré. Por ti, por todos nosotros». Con eso, Diego desapareció en la oscuridad, dejando a Sofía y Carlos solos en el callejón. Se quedaron en silencio, escuchando atentamente cualquier sonido proveniente del almacén.
Sofía podía sentir a Carlos temblando ligeramente a su lado y lo abrazó más fuerte, tanto para consolarlo como para calmarse a sí misma. De repente, se escucharon gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Sofía tuvo que sujetar a Carlos para evitar que corriera hacia el edificio. «Tenemos que ayudarlos», gritó Carlos, el pánico evidente en su voz. «Ah, no», respondió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «Confía en Diego. Confía en el plan». Los minutos siguientes fueron una agonía. Los sonidos de pelea continuaron, y en un momento se escuchó un disparo que hizo que ambos se estremecieran. Sofía cerró los ojos, rezando en silencio a un Dios en el que no estaba segura de creer. Justo cuando Sofía estaba a punto de ceder y llamar a Ramírez, vieron a Miguel salir corriendo del almacén, seguido de cerca por Diego. Detrás de ellos, varios miembros de la pandilla los perseguían, sus gritos de rabia rompiendo el silencio de la noche. «Ahora», gritó Diego, su voz resonando en la calle vacía. Como si fuera una señal, varias patrullas aparecieron de la nada, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche. Los policías rodearon rápidamente el almacén, capturando a los pandilleros que intentaban escapar. El caos se apoderó de la escena, con gritos, luces intermitentes y el sonido de puertas de patrulla cerrándose de golpe. Sofía y Carlos corrieron hacia Diego y Miguel, que estaban jadeando y magullados, pero vivos. Sofía escaneó rápidamente a Diego, buscando heridas. «¿Están bien?», preguntó, su voz temblorosa de alivio y preocupación. Diego asintió, una sonrisa cansada en su rostro. «Lo logramos. La pandilla está desmantelada». Miguel abrazó a su hermano, lágrimas en sus ojos. «Lo siento, Carlos. Lo siento tanto. Voy a cambiar, te lo prometo». Mientras los hermanos se reconciliaban, Sofía miró a Diego. «¿Y ahora qué?». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. El gesto, tan simple y yet tan íntimo, hizo que el corazón de Sofía saltara a un latido. «Ahora, empezamos de nuevo. Todos nosotros». El oficial Ramírez se acercó a ellos, una expresión de respeto en su rostro curtido. «Buen trabajo, Diego. Nunca pensé que te vería del lado de la ley». Diego sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Las personas cambian, Ramírez. Especialmente cuando tienen una buena razón para hacerlo». Miró a Sofía mientras decía esto, y ella sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Mientras las luces de las patrullas iluminaban la noche, Sofía supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Sofía miró a su alrededor, a este extraño grupo que se había convertido en su familia: Diego, un expandillero en busca de redención; Carlos y Miguel, dos hermanos que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro; y ella misma, una maestra que había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Mientras los policías continuaban procesando la escena y tomando declaraciones, Sofía se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una maestra, sino alguien que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Y aunque el futuro era incierto, con Diego a su lado y los chicos a salvo, sintió que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. La noche más larga de sus vidas llegaba a su fin, pero su verdadero viaje apenas comenzaba. Con el sol naciente como testigo, Sofía, Diego, Carlos y Miguel se prepararon para enfrentar juntos lo que sea que el futuro les deparara, unidos por lazos más fuertes que la sangre o el miedo.